¿Qué tal amigos? Bienvenidos, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión informativa de Cuadratín San Luis Potosí. Esto es En Línea. A continuación vamos a presentarle el resumen, los números, cuál es el avance que tiene esta pandemia del COVID-19 a nivel mundial, por supuesto en nuestro país y en San Luis Potosí. La secretaria de Salud en el Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, proyectó entre las 446 y más de 1,000 muertes en San Luis Potosí a causa del COVID-19, pero dependerá de las acciones que apliquen como instituciones y órganos de gobierno, así como en la medida de que sean acatadas por la población. Durante la rueda de prensa que el Comité Estatal de Seguridad en Salud transmite en vivo todas las mañanas, la funcionaria dio a conocer la tasa de mortalidad que pudiera considerarse para el Estado potosino, comparativa que hizo tras la proyección que Estados Unidos emitió recientemente, alcanzando hasta los 240,000 decesos por coronavirus. No obstante, Rangel Martínez aclaró que hasta el momento la tasa de mortalidad se encuentra muy por debajo de la media nacional, que en números representa el 0.001 por cada 100,000 habitantes. Aclaró que se han trazado 3 escenarios, comparándolos con China como uno de los países más afectados y que tuvo el 0.1%, mientras que Estados Unidos registra el 1% de la tasa de mortalidad. En el primer escenario dijo, considerando incluso una cifra ideal, sería una tasa de mortalidad al doble de China, es decir, el 0.2%, y en el peor de los escenarios, hasta el 1%, que representa esas 446 o hasta más de 1,000 muertes. Esto varía en razón a las acciones que se tomen, pues de no tomar ninguna, la cifra podría superar hasta las 5,000 o mucho más muertes. El comportamiento se dará en la medida que exista una distribución generalizada de la enfermedad. Por otro lado, y con las cifras actualizadas por los casos de COVID-19 hasta el corte del 31 de marzo, San Luis Potosí registra un total de 377 casos investigados, de los cuales 27 se habían confirmado, 274 descartado y 76 sospechosos. Para el corte nacional, la cifra es de 1,215 casos confirmados y 29 defunciones. Los cuadros rojos se ubican en la Ciudad de México con 8 casos, 3 en Jalisco, 3 en Sinaloa, 3 en Hidalgo y 2 en San Luis Potosí. El análisis de la situación epidemiológica a nivel mundial es de 750,000 casos confirmados, lo que representa que en 24 horas se agregaron 58,000 nuevos casos. Pero es de tomar en cuenta que en menos de 8 días se triplicaron las cifras de confirmados de defunciones. El número total es de 36,405, es decir, se incorporan más de 3,200 defunciones diarias, mientras que en Estados Unidos se tienen confirmados 163,000 personas infectadas y 2,860 defunciones. Informó para Cuadratín Jessica Castellanos. Para realizar una labor efectiva y atendiendo las medidas sanitarias emitidas por el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública dictaminó una serie de indicaciones para que efectivos de la Policía Estatal y Fuerza Metropolitana realicen antes de salir a los operativos de seguridad y vigilancia. Esto lo dio a conocer el titular de la dependencia, Jaime Pineda Arteaga. Dichas medidas fueron compartidas al interior de las corporaciones mediante carteles que resaltan el lavado de manos antes de salir y a su llegada de los mencionados operativos, desinfectar con cloro diluido en agua y con toallas sanitizantes las llaves de los vehículos y objetos de uso común, como cascos, lámparas, chapas, jaladeras, palancas, volantes y botones de tablero, así como llevar a cabo medidas de protección sanitaria con cubrebocas al tener contacto con personas enfermas de las vías respiratorias, evitar el saludo de mano, estornudar en el antebrazo y evitar tocarse el rostro. También tienen indicación de que en caso de prestar algún malestar, inmediatamente deben reportar a la autoridad superior. De igual manera, los elementos que recorren las calles y cuyas labores son primordiales tanto para la seguridad social como de salud, recibieron instrucciones precisas para ejercer una vez terminado el turno para proteger a sus familias. Limpiar y desinfectar botas y quitárselas para evitar esparcir el polvo, lavar el uniforme o la ropa que se utilizó al salir del servicio con detergente tan pronto como sea posible y bañarse o lavar con abundante jabón las zonas del cuerpo que llevaron al descubierto, como manos, antebrazos, cara y cuello. Finalmente, el secretario Jaime Pineda dijo que atendiendo las instrucciones del gobernador Juan Manuel Carreras López y contribuyendo al apoyo interinstitucional con la Secretaría de Salud, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse dentro de sus domicilios para evitar contagios. Juan Hernández para Cuadratín Noticias.
El vocero de la Iglesia Católica señaló que en México se han registrado más muertes por violencia que por el coronavirus. Hasta el día de hoy se han registrado 29 muertes por COVID-19 y por violencia diariamente mueren 88 personas. Es decir, que por violencia se muere más que por el virus, señaló el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera. Dijo que eso no significa que se tenga que bajar la guardia ante el virus, donde los ciudadanos tienen que formar fuerza para formar un México sin violencia y sin COVID-19. Para Cuadratín Noticias, Fernando López. Será paulatina la baja de comerciantes en el Tianguis de las Vías, aseguró el presidente municipal Javier Nava Palacios. Luego de la inconformidad que presentaron vecinos de la colonia Industrial Aviación debido al foco rojo que representa la asistencia al mercado ambulante que se instala 3 veces por semana, pero con una afluencia acentuada los domingos, el alcalde determinó regular el número de puestos colocados en el citado tianguis, que deberá disminuir cada semana. Tan solo del domingo 22 al domingo 29 de marzo, el número se redujo de 2,000 a 700 tianguistas, que representó claramente una disminución también de los compradores. Lo ideal, dijo, es que se suspenda al 100% la instalación del tianguis. Sin embargo, existe renuencia de algunos comerciantes, sobre todo porque para muchos de ellos es el único ingreso económico que tienen. Pero además, algunos vendedores ofrecen artículos de primera necesidad o de la canasta básica, quienes serían los últimos en ser retirados. Por lo pronto, el gobierno de Nava Palacios estará pendiente de que la asistencia al tianguis sea en lo posible de una sola persona por familia. El alcalde enfatizó en la importancia de cobrar conciencia respecto a la exposición de contraer el coronavirus si se está expuesto en la calle. Lo último que se quiere, dijo, es que San Luis Potosí o México enfrente situaciones como las que actualmente atraviesan Italia, España o Estados Unidos. El edil externó su confianza porque se respete el llamado de prevención, pues de lo contrario se verá obligado a suspender en definitiva el mercado sobre ruedas. Informó para Cuadratín Jessica Castellanos. La cancha Florencio Salazar, al sur de Río Verde, fue designada como unidad centinela para resguardar hasta 100 pacientes con posibles síntomas de COVID-19 cuando la transmisión de la enfermedad llegue a esta ciudad y se tengan enfermos hospitalizados. Se trata, dijo el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4, Cristian Giovanni Montesmares, de preparativos con autoridades de todos los niveles para la contingencia que se avecina y que la zona media no será ajena. Aquí, platicando con la Presidencia Municipal de Río Verde, se ubicaría en la cancha Florencio Salazar, esta unidad centinela. Ya estamos viendo todas las medidas que habría que tomar. Esta es una unidad de observación, ahorita se prevé que se puedan acomodar hasta 100 lugares para observar a los pacientes durante un término para los que sean confirmados con COVID-19. Y obviamente esa observación en aquel paciente que hay que estar vigilando su estado de salud y que no se vaya a complicar. En esta región de San Luis Potosí hay un avance en la reconversión del sistema de salud. Se ha platicado con todos los sectores públicos y privados y se ha establecido la línea telefónica 87-242-61 para disipar dudas y reportar posibles casos sospechosos y sean atendidos por las brigadas. Sí, es importante comentarles, aún no tenemos casos de coronavirus. Sí tenemos sospechosos que cumplen con la definición operacional. Les podría decir que son casos muy sugestivos, pero de los 18 casos que tenemos como estudiados, no tenemos casos positivos hasta el momento. Y bueno, aquí la situación es hacer esa vigilancia epidemiológica. Tenemos que ver por dónde nos va a llegar. 12 municipios integran la Jurisdicción Sanitaria número 4 y hasta el momento no hay casos positivos confirmados. Y bueno, nosotros a través de brigadas que tenemos en este momento, la intención es contener, desde que iniciamos hablamos la misma palabra, contener al paciente en su casa, que no salga, que no siga transmitiendo, que no infecte más personas, en dado caso que fuese caso, y no podemos hablar de un caso hasta que tenga una prueba positiva, contener a esa persona ahí, tomar los datos, obviamente, inclusive mediante la encuesta hemos atendido muchas situaciones de ansiedad, de información. Es importante informar bien a nuestra población. Se iría a través de estas redes a hacer el interrogatorio, la exploración de los pacientes. Anunció que clasificarán y remitirán a pacientes con síntomas respiratorios a las clínicas y centros de salud de las cabeceras municipales para que los espacios en comunidades rurales sean usados para otro tipo de enfermos.
El doctor adelantó que los servicios médicos públicos y privados podrían ser rebasados en la zona media. Aunque el 80% de estas personas son síntomas leves, si nada más con el 16% que se nos pueden agravar, tendríamos 2.300 personas con gravedad que tendríamos que hospitalizar. No tenemos ese número de camas en la zona, ¿verdad? Los medios ecuatorianos informaron que las familias de Guayaquil se han visto obligadas a mantener los cuerpos de sus seres queridos en sus casas durante los días por la incapacidad de las autoridades para recoger los cadáveres. La alcaldesa de la ciudad, la más poblada de Ecuador, con 2.3 millones de personas, dijo el miércoles que había llegado el primero de 4 contenedores refrigerados para el almacenamiento de los cadáveres que las autoridades no pudieron recoger. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, dijo que los contenedores se usarían para contener los cuerpos de las personas que murieron en sus casas y en los hospitales por el coronavirus y otras causas. Pero hasta por las calles han quedado durante horas cuerpos abandonados. Viteri anunció también que el centro de convenciones de la ciudad se pondría a disposición del Ministerio de la Salud para albergar pacientes con coronavirus. Ecuador tiene una de las mayores cargas de casos de coronavirus en América Latina. El Ministerio de la Salud dice que el país tiene más de 2.300 casos confirmados, de los cuales 79 murieron como resultado de la enfermedad provocada por el virus. Sin embargo, las muertes por la enfermedad podrían ser más el doble, ya que otros 63 fallecimientos pueden estar relacionados con el virus. A continuación, en el resumen informativo, presentarle los detalles de cuáles son las estrategias que sigue la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para implementar operativos en las diferentes zonas, no solamente de la capital potosina, sino en sus 4 regiones. Actualmente, en materia de seguridad, se habla mucho de los operativos realizados por diferentes corporaciones policíacas, mismos que según la perspectiva ciudadana no han dado los resultados que se podrían esperar. Al respecto, el director de operaciones de la Policía Estatal, Juan Alberto Cerón Esparza, dio detalles de lo que hay detrás de los operativos que se realizan en la entidad, mismos que varían según las necesidades de las colonias o las zonas. Algunos pueden ser permanentes, momentáneos o de una sola implementación. De manera reciente, lo que más aqueja a la corporación, según Cerón Esparza, es el robo de vehículos, mismos que llegan a oscilar entre los 14 y 15 reportes diarios, aunque luego son recuperados a lo largo del día. El mando dijo que su trabajo es coordinar, supervisar y atender las funciones de los elementos en las 4 regiones potosinas: Media, Altiplano, Huasteca y Centro. Comentó que lo más difícil de los operativos es que la población entienda su función, visualice los resultados y realice las denuncias en contra de los delincuentes. Sobre el nuevo sistema penal acusatorio, que en muchas ocasiones limita el actuar de los elementos policíacos, Alberto Cerón dijo que si es debidamente aplicado, tiene mucha más eficacia que el sistema anterior, que requería de mayor papeleo y expedientes. Atribuye a la opinión pública que el sistema y las leyes sufran cambios constantes. El número de efectivos es importante en la ejecución y planeación del trabajo en los operativos, mismo que se ha visto disminuido por el crecimiento poblacional y urbano que se está dando con constancia en el estado, particularmente en la zona metropolitana. Bajo esta premisa se trabaja de forma prioritaria en el semillero de los policías, la Academia de Seguridad Pública. Con información de Juan Hernández, Agencia Cuadratín. Con 33 votos a su favor, el doctor Alejandro Cermeño Guerra ganó el proceso de elección por la Rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para el periodo 2020-2024. Tanto en las primeras votaciones como en la segunda vuelta, el previamente director de la Facultad de Medicina y la maestra Dolores Lastres Martínez dominaron la contienda. Sin embargo, en las segundas votaciones del Consejo Universitario, fue Cermeño Guerra quien ganó las elecciones por 33 votos contra los 22 obtenidos por la entonces encargada de la Secretaría Técnica de la Universidad. Respecto al proceso, el aún rector Manuel Fermín Villarrubio informó que será el 30 de abril cuando Cermeño Guerra tome protesta de su nuevo cargo en sección extraordinaria.
En caso de que el estado de emergencia por COVID-19 prevalezca para esas fechas, se determinó que el nuevo rector asumirá su cargo frente a una comisión especial conformada por los directores de las facultades de Estomatología y Derecho, Ricardo Martínez Rieder y José Abraham Oliva Muñoz, respectivamente, 2 consejeros maestros y 2 consejeros alumnos. Por su parte, el nuevo rector electo indicó en su discurso que se muestra conforme con el proceso, pues se trata de una muestra de democracia y transparencia. Aclaró que ninguno de los 4 contendientes por la rectoría, además de Lázaro Martínez, el arquitecto Anuar Abraham Casís Ariciaga y el doctor Miguel Aguilar Robledo, son enemigos, pues el objetivo principal es contar con una mejor universidad. De igual forma, agradeció a quienes votaron en el proceso, pues ejercieron sus derechos a la libertad. Por último, agradeció a su familia, amigos y compañeros por el apoyo mostrado durante la campaña, así como a las y los miembros del Consejo Directivo Universitario, pues es el baluarte más importante de la máxima casa de estudios. Para Agencia Cuadratín San Luis Potosí, Karina Méndez. Eleuterio Benítez Santos ha hecho del aseo de calzado un estilo de vida que ya cumple 3 décadas y de su discapacidad un ejemplo de sobrevivencia. Nacido en Palicla, Tamazunchale, hace 62 años, desde los 3 carece de movilidad normal a causa de la poliomielitis. Por ello no pudo trabajar en la agricultura y huyó de los regaños de su padre. Llegó en 1983 a Ciudad Valles e intentó ser carpintero, pero abandonó ese empleo porque no dejaba ganancias. Desde hace 30 años se estableció en la calle Hidalgo, desplazándose en un triciclo que le regaló un colega discapacitado. Soltero, adquirió recientemente su propia casa en el fraccionamiento Bicentenario. Llega diariamente a las 9 de la mañana y se retira a las 6 de la tarde. Así caiga agua, surjan tempestades o salga el sol, haga frío o mucho calor. Pero admite que después de las lluvias le va mejor, porque entonces aumentan los clientes, que se acumulan en su cotidiano centro de labores, que mide menos de 3 metros cuadrados. El Museo Raíces de mi Tierra está situado en el municipio minero de Charcas, al sur del altiplano potosino. Este espacio fue inaugurado desde hace 5 años, pero su contenido fue recabado desde hace 30 años y las visitas guiadas no tienen costo alguno. Agencia de Noticias Cuadratín San Luis acudió a este lugar para realizar un recorrido por las instalaciones y fue la propietaria del espacio, Elia del Sagrario López Dávila, quien nos habló sobre este museo. Sí, hace 30 años que yo empecé a recopilar información y objetos. Y hace 5 años que inauguré aquí el museo, porque precisamente dije, bueno, ¿qué voy a hacer con todo lo que he recopilado? Se llegó el aniversario de los 100 años de mi mamá y dije, es un buen motivo para poder hacer el aniversario, la inauguración del museo. Y ya empecé a documentarme también sobre los huachichiles, pues precisamente es su principal objetivo es conservar toda la historia de los huachichiles que fueron quienes habitaron esta región. Lo tengo desde la entrada, que es el mural de la mina, por ser pueblo minero, y porque, bueno, pues al llegar los españoles a esta región llegan buscando el oro y la plata. Empiezo desde que quienes habitaron en esta región, después lo que se ha encontrado de restos arqueológicos aquí, que he podido tener, las armas, todas las herramientas que ellos utilizaban, que aunque nada más las puntas de flecha son originales, todo lo demás lo mandé a hacer porque ya no hay. Y posteriormente me paso a lo que son los alimentos que ellos consumían, que son los orejones de tuna, los de dátil, los panecitos de los mezquites, los quiotes, las pencas del maguey asadas. Y tengo muelas de mamut, tengo muchos animales ya petrificados que se han encontrado aquí en la región. Son pequeños, pero no sabemos realmente qué sean. Elia del Sagrario, mejor conocida por los habitantes de Charcas como La Chata, nos mencionó que este sitio ha sido visitado para su análisis. Han visitado aquí muchos extranjeros, de la Universidad de México han venido, de la Universidad de San Luis han venido 3 ocasiones, de la Universidad de Matehuala también ya vinieron, y está abierto para el público que desee. Incluso si quieren venir a hacer investigación de lo que hay, pues aquí está sus órdenes para cuando quieran venir. Y tengo los murales, que es el principal, el de los huachichiles. Ese me lo hizo uno de mis hermanos. Aunque no hay fotografías de huachichiles, bueno, pues como dice él, de acuerdo a lo que leí, pues ya me los imaginé y aquí está.
La tribu Huachichil eran grupos pequeños de máximo 15 personas, 16 personas, pero había algo muy interesante que debemos nosotros seguir de ellos, que eran muy unidos entre ellos, eran fieles a una sola pareja, y aunque los grupos estaban separados, pequeños, pero cuando se querían juntar para alguna cosa se ponían de acuerdo y eran muy unidos. O sea, fue lo que les valió para que los españoles no los pudieran dominar. Tuvieron que tomar otra estrategia los españoles para poder pues ya convivir con ellos, porque eran pues muy bravos, muy diestros en el arco y la flecha, y además pues, no tenían miedo de nada. El expresidente Enrique Peña Nieto lamentó el fallecimiento del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y ex colaborador, Gerardo Ruiz Esparza, gran ser humano y servidor público de excelencia, externó el exmandatario en su Twitter. Destacó que Ruiz Esparza fue responsable de importantes proyectos de infraestructura en todo México. Gerardo Ruiz Esparza falleció a los 70 años de edad, luego de estar en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México, al parecer por un infarto cerebral. El ingreso por remesas familiares a México ascendió a $2,694.2 millones en febrero pasado, lo que significó un crecimiento anual de 10.5%, ritmo mayor al avance anual de enero de 5.2%, establecen indicadores del Banco de México. En el primer bimestre del año, las transferencias de divisas sumaron $5,277 millones, un aumento de 7.83%. El Banco Central precisó que el repunte en los envíos de dólares en febrero se explica por un mayor dinamismo en el número de operaciones, las cuales contabilizaron un total de 8.4 millones, un avance de 7.2% a tasa anual, nivel más alto desde septiembre del año pasado. Esta fortaleza es positiva si se considera el deterioro de las condiciones de empleo para los migrantes no nativos en Estados Unidos, las cuales se han visto afectadas debido a la irrupción de la pandemia. Por supuesto que hay deportes, este es el resumen con Javier Cervantes. Matías Catalán, uno de los zagueros más rentables del Atlético de San Luis, aseguró que en el aspecto financiero sí se trata de apoyar al club, lo que la mayoría diga será bien aceptado en un momento tan delicado como el que se vive. A través de un video, el bravo lateral derecho del conjunto potosino comentó que extraña estar en Argentina con su familia, pero sabe que hay que estar encerrados mientras pasa la contingencia sanitaria. Por lo pronto, aseguró que trabajan en algunos entrenamientos personalizados que les envía el profesor Guillermo Vázquez en la caminadora, con ciertos ejercicios a fin de mantenerse en forma hasta que pase la contingencia. La atleta ganadora del Premio Estatal del Deporte 2019 en San Luis Potosí, Lorena Rangel Batres, es una de las deportistas con mayor carga de competencias en su agenda de 2020, por lo que realiza una preparación a conciencia en casa, a fin de estar en la mejor forma posible una vez que la contingencia sanitaria haya quedado atrás. Lorena dedica este periodo de sana distancia con entrenamientos a doble sesión y a distancia, bajo las instrucciones de su entrenador Raúl Coquet, combinando sus prácticas con sus estudios de preparatoria. Entre las competiciones de mayor importancia que tiene en puerta y que se han pospuesto, más no cancelado, se tiene el Encuentro Atlético 2020 en la Ciudad de México en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano del 10 al 12 de abril y el cuarto evento de fondo y medio fondo Jalapa 2020 en el Estadio Heriberto Jara Corona, programado para los días 2 y 3 de mayo. Cuadratín Deportes. Muchísimas gracias. Llegamos al final de esta emisión informativa. No sin antes invitarle a que nos siga las 24 horas con toda la información aquí en sanluispotosí.cuadratin.com.mx, en nuestras redes sociales a través del Facebook en Cuadratín San Luis Potosí. En unos momentos más dará inicio una conferencia de prensa en vivo de la Secretaría de Salud para dar el último corte, los números del COVID-19 en San Luis Potosí. Sigan puntuales también esta información. Muchísimas gracias.